Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que siguen este blog. En esta oportunidad les quiero hablar de la diferencia de aquellos que son juicios de Dios y los acontecimientos producidos por la mezquindad, el egoísmo y la ambición del hombre, desde luego guiados e influenciados por Satanás. En primer lugar, los juicios de Dios. ¿Cuáles son las finalidades de esto? Mencionaremos 4 ítems. El primero es frenar la obra diabólica. El segundo es liberar a sus hijos. El tercero es traer igualdad a los hombres. El cuarto es volver los corazones de los hombres a Dios. Ahora veamos los acontecimientos del hombre que son guiados e influenciados por Satanás. El primero de los puntos o su finalidad es destruir a su adversario. El segundo punto es apoderarse de las riquezas del otro. El tercer punto es someter a otros para sacar provecho. Y el cuarto punto es, en su soberbia y altivez, mostrar poder. Pero para aclarar aún más el panorama y que usted pueda diferenciar mucho mejor lo que son los juicios de Dios con los acontecimientos del hombre y la realización que estos hacen, vamos a ver algunos hechos históricos que reflejen estos conceptos. Solo algunos ejemplos. Comenzaremos por los acontecimientos del hombre, desde luego guiados e influenciados por Satanás. El primer punto, que es destruir a su adversario. Allí podemos mencionar los genocidios armenio, judío, kurdo. Usted sabe que del año 1915 al año 1923, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, el Imperio Turco, eliminó a 1.800.000 armenios. 1.800.000 armenios fueron eliminados en este genocidio. Podemos hablar del genocidio judío, que es más conocido como el Holocausto. Esto ocurrió entre 1941 y 1945, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue producido por la Alemania nazi de Adolf Hitler. ¿Y sabe cuántas personas perecieron allí en ese genocidio? Casi 11 millones de judíos. Podemos hablar también del genocidio kurdo. Esto es un poco más actual y es entre el año 1986 y 1989, en la guerra de Medio Oriente entre Irak e Irán. Esa llamada campaña Al-Anfal, que el régimen baasista de Irak de Saddam Hussein eliminó a 182.000 kurdos. También podemos mencionar en este ítem la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, como 75 años después todavía se siguen sufriendo consecuencias de lo que ha sido la irradiación en esas zonas. El punto 2, en donde nos habla de apoderarse de las riquezas del otro. Allí podemos mencionar como algunos de los tantos ejemplos la guerra de los mares, la tan famosa conocida por los piratas, en donde en esas guerras que se producían en alta mar les sustraían el oro y la plata que iban de América a Europa. ¿Cuántas muertes hubo en aquellas guerras? Durante muchos años esto ocurrió. También podemos mencionar cómo Inglaterra con sus colonias, llámese la India, Sudáfrica, las Malvinas, que nos compete a nosotros, tomando esos lugares para obtener las riquezas naturales de esos lugares. También podemos mencionar la guerra del Golfo, como Estados Unidos se mete allí tratando de obtener el petróleo de ese lugar. En el punto 3, hablando de someter a otros para sacar provecho, podemos mencionar allí como uno de los puntos principales la cruzada de la época medieval.
Esa cruzada fueron varias guerras a lo largo de 2 siglos, sí, del siglo VI al siglo VIII. Y sabe que la motivación de estas guerras fueron para recuperar la Tierra Santa y el Sepulcro Santo en manos de los musulmanes, sobre todo los turcos. Sabe que allí la Iglesia Católica, con el papado que lo conducía, juntamente con ayuda de reyes bajo su dominio, hicieron todas estas guerras para recuperar esas cuestiones que antes mencionaba. Y estamos hablando de que en estas guerras de 2 siglos murió casi 100 millones de personas. 100 millones de personas para recuperar un ornamento, un sepulcro que está vacío. ¿Usted cree que Dios le agrada que tantas personas mueran para recuperar un ornamento cuando lo principal es verdaderamente adorar, seguir y creer en el Jesús que dejó justamente vacío ese sepulcro cuando resucitó de los muertos? Podemos mencionar en el 4º punto en la soberbia y la altivez del hombre para mostrar su poder a los grandes dictadores del mundo que sometieron poblaciones enteras para mostrar su grandeza y su poder. Veamos los juicios de Dios y algunos ejemplos también de los tantos que podemos poner en estos casos. En el primer punto, el frenar la obra diabólica. Allí tenemos el diluvio, como también Sodoma y Gomorra. En el primero a través de la lluvia, del agua, en lo segundo a través del fuego. Dios puso un freno a la perversidad del hombre, al pecado que había aumentado, dice, en extremo, y a cómo la perversidad estaba destruyendo a esa humanidad. Podemos mencionar también cómo Dios tuvo que traer los distintos idiomas que dispersara a la gente en la Torre de Babel, porque en la soberbia y en la altivez del hombre estaba creando una torre queriendo alcanzar el trono de Dios. Podemos mencionar también en este punto la detención de los genocidios, la caída de los grandes imperios. En el punto 2, en la liberación de sus hijos, podemos mencionar como algunos ejemplos la salida de la esclavitud, tanto de Egipto como del imperio persa, como del imperio babilónico, del pueblo de Israel. Podemos mencionar en el tercer punto, en donde hablamos de traer igualdad entre los hombres, algunos de los ejemplos más importantes y rimbombantes. La Revolución Francesa, en donde se produjo una liberación de la gente común, llamado plebeyos, del sometimiento feudal. También podemos mencionar allí la Guerra de Secesión, esta guerra civil norteamericana que permitió la abolición de la esclavitud en ese país. En el punto 4, en donde hablamos de volver los corazones de los hombres a Dios, podemos mencionar como alguno de los tantos ejemplos la sequía en tiempos de Elías. El pueblo se olvidó de Dios y fue tras Baal. Podemos mencionar también la cautividad babilónica. El pueblo se fue detrás de sus cosas y no oyó al profeta de Dios, sino que oyó a los falsos profetas que le decían lo que sí querían oír. ¿Sabe? Me parece coincidencia que estamos viviendo en el mismo tiempo hoy. También podemos mencionar dentro de este ítems el hundimiento del Titanic. Sus dueños pusieron una placa dentro de él que decía: ni Dios puede hundirlo. La soberbia del hombre fue humillada. También podemos mencionar el huracán Matthew, devastando Haití. Una nación que en una cumbre de brujos allí fue entregada la nación en manos de Satanás. Y también podemos mencionar ahora el coronavirus, que frena al mundo, que tiene en vilo a la población mundial, que detuvo la economía mundial, que le puso límite a los poderosos que venían armando todas las cosas según sus propios beneficios.
Sabe que esto es parte también de los actos de las personas que viven de espalda a Dios, que no oyen la voz amorosa de Dios, que no buscan de su Creador, sino que están detrás de todos sus sistemas humanos y se fortalecen y se afirman en ellos. Si podemos decir que en ambos casos hay consecuencias trágicas, en donde miles de vidas se pierden, pero cambia por completo la finalidad. Una finalidad es para destruir, la otra finalidad es para reconvenir. Tal vez tú dices, entonces Dios es malo. De ninguna manera. Dios se duele aún mucho más que la humanidad toda al tener que emitir estos juicios. Pero de este modo Él evita mayores muertes y condenación de esas personas. Es como cuando un padre le pega a uno de sus hijos, sufre más que el pequeño. Sin embargo, sabe que es necesario hacerlo para enderezar sus pasos y que éste pueda ser una persona feliz. Aún el niño lo cree injusto ese golpe, pero al crecer entenderá lo provechoso que fue para formar su vida y para ser una persona de bien en su futuro. Pero en esta mañana no solo quiero que entiendas la diferencia entre los juicios de Dios y la obra perversa de los hombres, sino quiero dejarte un puerto donde amarrarte, un ancla donde plantarte, un cimiento donde edificarte. Y esa es la palabra de Dios y sus promesas. La palabra de Dios y sus promesas. Allí está el puerto donde tú puedes amarrarte. Allí está esa ancla donde tú puedes aferrarte. Allí está ese cimiento donde tú puedes comenzar a edificarte. Y quiero dejarte texto bíblico que nos habla de una historia que encontramos referida a este tema que estamos hablando. En Génesis, el capítulo 6, versículos 6 al 8 inclusive, nos dice así la palabra de Dios. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría, y os la daré por heredad. Yo, Jehová. Qué maravilloso lo que encontramos aquí. Las promesas de Dios. Él nos dice que los juicios caerían sobre los egipcios que estaban sometiendo a la esclavitud al pueblo de Israel, pero que ninguno de su pueblo sería dañado o afectado de algún modo. Sabe que en los capítulos siguientes, del capítulo 7 al capítulo 12, vinieron las 10 plagas como juicio de Dios a esa nación opresora. Pero yo quiero que observemos algo en este mismo libro de Éxodo, el capítulo 12, el versículo 37, 38, como también 35 y 36. Y nos dice así esta palabra de Dios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Pero preste atención los versículos 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo que los egipcios les entreguen alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo de delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Qué maravilloso estos acontecimientos.
Ellos eran un pueblo esclavos y lo estuvieron por 430 años en esa esclavitud de Egipto. Pero el tiempo de Dios llegó y Dios con mano fuerte, con sus juicios, sacó de la esclavitud a este pueblo. No solo no fueron dañados ellos en nada, sino que fueron libres de esa esclavitud. Se llevaron todo el ganado y las cosas que ellos tenían. Y además de eso, y esa es la bendición de Dios, para los que creen y están amparados y basados y guiados en la palabra de Dios y sus promesas, llevaron alhajas, joyas, oro, plata de los egipcios. Si tú confías en la palabra de Dios y te tomas de sus promesas, nada malo te ocurrirá, serás guardado, serás preservado, el virus no llegará a tu vida, ni tampoco afectará a tu familia, saldrás airoso de todo este flagelo y aún prosperará tu alma. Aleluya. Qué maravilloso. Por eso no mires las circunstancias, no te atemorices por los comunicados que oyes, solo confía en Dios y en su palabra, porque el que confía en Dios no será avergonzado, nos dice el Salmo 25:2. El profeta Habacuc lo entendió muy bien y por eso él pudo exclamar en una de las oraciones más hermosas que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Allí en el libro de Habacuc, el capítulo 3, los versículos 16b al 19, que nos dice así: si bien estaré quieto en el día de la angustia, como nos toca estar ahora, quietos en esta cuarentena, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, ni las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermosa palabra que el profeta, entendiendo de quién debía aferrarse, cuál era el puerto en el que debía aferrarse, cuál era el ancla en el que debía estar tomado, cuál era el cimiento en el que debía edificarse, él puede decir: aunque todo a mi alrededor quede aniquilado, aunque todo se vaya perdiendo, aunque no pueda haber ningún progreso en ningún aspecto, con todo eso yo confiaré en el Dios de mi salvación. Y también dice: me gozaré. No solo confía, sino que se goza porque hay seguridad. Y ese gozo le permite a él poder, dice, tener esa fortaleza interior. Porque Dios dice: hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas, en el lugar que me corresponde, en el lugar de privilegio, me hace andar. Y quiero terminar en esta mañana bella y hermosa de domingo dándoles una perlita que les ruego, si ustedes pueden hacer algún cartelito y ponerlo en algún lugar de su casa en donde permanentemente usted lo pueda ver, para recordar la promesa de Dios, para tomarse firmemente de la palabra de Dios, porque el que se toma de la palabra de Dios, el que se toma de sus promesas, el que confía en Dios, no será avergonzado. Esa perlita está en Deuteronomios, el capítulo 31, el versículo 8. Deuteronomio 31, 8, que nos dice así su palabra: y Jehová, que es el nombre de Dios, va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Tómate de esa palabra de Dios. Mi puerto seguro es la palabra de Dios. Dios te bendiga en esta mañana. Te abrazo con el amor de Jesucristo. Vamos a estar orando ahora por las necesidades en general. Vamos a pedirle no solo por esta situación de pandemia, por la aflicción que muchos viven, no solo vamos a pedir a Dios
por las personas que están infectadas, por las personas que les toca trabajar con los infectados. Vamos a estar clamando que Dios en su misericordia recuerde que el hombre es barro, es polvo de esta tierra, y en su misericordia lo rescate. Que el juicio de Dios sirva para reconvenir al hombre en volverse a Él, en buscar su camino y su protección. Que su puerto seguro pueda ser la palabra de Dios. Vamos a orar entonces, acompáñeme, cierre sus ojos y con fe pídale a Dios y verá cómo la respuesta estará llegando. Amado Dios y Padre, queremos en esta mañana clamarte a ti, porque tu palabra nos dice que clamemos a ti, que tú oyes la oración de tus hijos, y lo hacemos a través de Jesucristo, el único camino, el único puente que nos lleva a Dios el Padre. Tú nos dices que todo lo que pidiéremos al Padre, creyendo, lo recibiremos. Por eso, con fe, te pedimos en esta mañana que tú pongas tu mano protectora, que guardes la vida de tus hijos, que guardes la vida de la humanidad, Señor, que tú puedas reconvenir el corazón de las personas para que entiendan que en Jesucristo, en la palabra de Dios, está ese puerto seguro en el que puedo yo amarrarme, ese ancla al que puedo yo aferrarme, ese cimiento en el que puedo edificar mi vida y mis acciones. Oh Dios de los cielos, ten misericordia por aquellos que están infectados. Señor, que tu mano los alcance, líbralos, Señor, de la muerte. También te rogamos por aquellos que están trabajando, Señor, médicos, enfermeros, Señor, socorristas y toda clase de personas voluntarias, Señor, que están trabajando con los que están contaminados. Ten misericordia de ellos, guárdalos, presérvalos, Señor, a ellos. Ten misericordia, Señor, de nuestra nación, de Argentina. Oh Dios, que tu mano piadosa esté sobre nosotros. Frena, Señor, esta matanza de las personas para que podamos, Señor, en ti estar confiados y seguros. Pero ayúdanos, oh Dios, a entender que estos juicios tuyos, Señor, son para volver nuestro corazón a ti, volvernos a nuestro Creador, aquel que nos dio vida, aquel que nos sostiene, eliminar todo egoísmo, eliminar toda mezquindad, eliminar, Señor, todo aquello que hace que yo quiera devorar a mi semejante. En tu nombre, oh Dios, clamamos y pedimos todas estas cosas, y te pedimos por cada familia, Señor, de la congregación, de la iglesia. Guárdalos, protégelos, manténlos siempre, Señor, sabiendo que nuestra confianza está puesta en ti, y el que en ti confía no será avergonzado. Te amamos, te bendecimos y todo lo ponemos en tus manos. En el nombre maravilloso de Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, que puedas tener no solo un hermoso día de domingo, sino también lo seguro está en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Como aceite sobre mis heridas.
la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor.